Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva sesión de laboratorio virtual. En esta ocasión vamos a hacer una práctica titulada Densidad y tensión superficial. Como objetivo de esta práctica es realizar la medición de algunos parámetros físico-químicos de dos líquidos como son densidad y tensión superficial, utilizando la técnica del pignómetro para medir su densidad y la técnica de capilaridad para medir la tensión superficial. En esta práctica conoceremos dos conceptos nuevos como son la densidad y la tensión superficial. ¿Alguna vez has escuchado acerca de estas palabras? Y si lo has hecho, ¿sabes a qué se refieren? La densidad es la cantidad de materia que ocupa un espacio o volumen determinado. Cuando tenemos mayor cantidad en determinado volumen, decimos que nuestro objeto es más denso. La densidad es una propiedad intrínseca de la materia, ya que esta no depende de la cantidad de sustancia que se considere. Normalmente se expresa en unidades de kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de los materiales o los fluidos depende mucho de la presión y la temperatura. Decimos que cuando aumentamos la presión, la densidad de nuestra sustancia también aumenta. Cuando aumentamos la temperatura, la densidad de nuestra sustancia disminuye. Esto solo si la presión es constante. Existen dos métodos para medir la densidad que son de manera indirecta y de manera directa. La manera indirecta se mide la masa y el volumen por separado y posteriormente se mide la densidad. Entonces nuestra ecuación o fórmula quedaría ρ igual a m sobre v, siendo ρ nuestra densidad, m nuestra masa de la sustancia y v el volumen en el que se encuentra. La manera directa para medir la densidad es con diferentes instrumentos de medición como lo son el decímetro, que es para medir densidades en líquidos, el pignómetro, que es el que veremos a continuación, que se utiliza para medir densidades en sólidos, líquidos o gases. Este último es el pignómetro de gas. Y por último, la balanza hidrostática, que es para medir densidades en sólidos. Por otro lado, la tensión superficial es el fenómeno superficial que involucra la resistencia del fluido a ser penetrado. Como ejemplo tenemos cuando un insecto quiere pararse sobre el agua y este no se hunde. La tensión superficial de este fluido, en este caso el agua, no permite que las patas del insecto o el insecto se hunda completamente en ella. Para realizar esta práctica primero vamos a medir densidad. Entonces para medir densidad vamos a utilizar un material en específico que será el pignómetro en este caso, que es este material, el pignómetro, un termómetro y los líquidos, etanol, que será el líquido al cual vamos a determinar la densidad, y agua destilada. Entonces primero vamos a pesar el pignómetro, que ya está bien seco, en una balanza analítica para poder tener su peso vacío. Lo vamos a llenar con agua destilada, quitándole tanto el tapón como el bulbo. Y lo tenemos que llenar hasta rasarlo. Y ahora lo tapamos. Es normal que haya derrame, pero lo vamos a secar con el papel absorbente para poder pesarlo sin que tenga ningún líquido en la superficie impregnado. Y también lo tenemos que tapar, aparte de poner el bulbo. ¿Okay? Una vez que ya está completamente seco y bien lleno, lo procedemos a pesar. Ahora sí anotamos el peso del pignómetro lleno, que será 67.8475 gramos. Lo retiramos. Y entonces desechamos el agua. Y ahora lo vamos a enjuagar con la solución problema a la cual le vamos a determinar la densidad. En este caso es el etanol, entonces procedemos a enjuagarlo con un poquito de etanol. En este caso, como fue agua destilada, por eso nada más lo vamos a enjuagar con el líquido problema. Si hubiera sido otro líquido, habría que hacer un lavado con jabón y luego enjuagar con agua destilada. En este caso agregamos el etanol un poco para enjuagar el pignómetro. Lo tapamos con el bulbo y con el otro tapón.
Y ahora desechamos ese etanol. Una vez que ya lo enjuagamos, lo tenemos que llevar a la estufa para poder evaporar el etanol y que quede completamente seco el pignómetro. El pignómetro debe estar completamente destapado para que pueda ser evaporado todo el etanol. Y entonces en unos 10 minutos procedemos a retirarlo de la estufa para continuar con el experimento. Pasaron 10 minutos, vamos a retirar el material de la estufa. Una vez que ya lo sacamos de la estufa, lo voy a dejar unos 10 minutos aquí en el desecador para que se enfríe completamente y ya luego continuamos. Ya pasaron unos minutos, ya el pignómetro está completamente frío. Lo vamos a retirar del desecador. Y lo vamos ahora a llenar con nuestro líquido problema, que en este caso es el etanol. Nuevamente vamos a llenar el pignómetro hasta rebasarlo con el etanol. Procedemos a secarlo de las paredes para retirar todo aquel líquido que se derramó. Una vez que está completamente seco, luego pesamos. Ahora vamos a realizar la medición de tensión superficial mediante la técnica de capilaridad. Esta consiste en colocar un capilar en la superficie del líquido a estudiar y registrar la altura que sube el líquido en el capilar. En este caso vamos a medir la tensión superficial del agua, en la cual ya vimos que tenía una temperatura de 20 grados Celsius. El capilar debe de estar en la superficie únicamente, un poquito más arriba. Y entonces debemos esperar unos minutos hasta observar que ya no sube el agua por las paredes del tubo capilar. Aproximadamente se espera como 5 minutos. Bueno, una vez que ya transcurrió aproximadamente 5 minutos y el agua ya no subió por el capilar, medimos mediante una regla la altura que subió o ascendió el agua por el capilar. En este caso aproximadamente subió 1.9 centímetros y entonces en base a esa altura hacemos los cálculos para determinar tensión superficial con la siguiente fórmula. Hemos llegado a la parte final de nuestra práctica donde únicamente vamos a analizar los datos para determinar la densidad de nuestro líquido problema, en este caso el etanol. Para esto se realizó una tabla de datos donde registramos los valores obtenidos del peso del pignómetro seco, el peso del pignómetro con agua, la masa del agua, la cual obtuvimos mediante la diferencia del peso del pignómetro con agua menos el peso del pignómetro seco. Registramos también la temperatura del agua de trabajo, que fue a 20 grados Celsius, y registramos el peso del pignómetro con etanol, así como también la masa del etanol, la cual obtuvimos restando el peso del pignómetro con etanol menos el peso del pignómetro seco. Una vez teniendo estos datos, es posible determinar la densidad del etanol. Sin embargo, antes de este paso es necesario obtener la densidad del agua a 20 grados Celsius, que es la temperatura a la cual estaba cuando realizamos las mediciones. Esta densidad es posible obtenerla mediante tablas reportadas por autores, pero también es posible obtenerla mediante la siguiente fórmula, donde únicamente debemos de sustituir el valor de la temperatura y realizar el cálculo correspondiente. En este caso, el resultado fue 0.997 gramos sobre centímetro cúbico.
Este valor de densidad del agua lo vamos a utilizar para poder determinar el volumen del picnómetro, el cual se obtiene dividiendo la masa del agua entre la densidad del agua, lo cual nos da un resultado de 25.605 centímetros cúbicos. Y por último, es posible obtener la densidad del etanol dividiendo la masa del etanol entre el volumen del picnómetro que previamente ya calculamos. Por último, el resultado fue 0.785 gramos sobre centímetro cúbico. Esta densidad es una densidad que nosotros determinamos de forma experimental y es posible compararla con datos ya reportados por otros autores para ver nuestro rango de error con respecto a los valores reportados en la literatura. Ahora vamos a analizar los datos para poder determinar la tensión superficial del agua. En este caso, únicamente medimos la tensión superficial del agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Y entonces los datos que obtuvimos mediante esta práctica fue que el agua ascendió 1.9 centímetros por el capilar. El capilar tenía un radio de 0.0008 metros y sabemos que la gravedad tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con estos datos es posible determinar la tensión superficial, la cual fue de 0.0743 newtons sobre metros. Igual, es posible que nosotros comparemos este valor con los ya reportados en la literatura para ver el rango de error en nuestra experimentación. Bueno, hemos llegado al final de esta práctica y nos vemos en nuestra nueva sesión.